Engañé a mi esposo con el albañil y mi suegro. Relato de infidelidad. Mi historia comienza en un día aparentemente común. Juan, mi esposo, había salido temprano para el trabajo, como siempre lo hacía. Yo estaba en la cocina, arreglando la casa y planeando las tareas del día. Nuestro matrimonio de 10 años parecía estable, pero por dentro sentía un vacío que no lograba llenar. Quizás era el aburrimiento de la rutina o la falta de atención que él me dedicaba, siempre ocupado con sus proyectos de ingeniería. Era un día caluroso cuando el nuevo albañil, Miguel, llegó para reparar una pared en el patio. Desde el primer momento en que lo vi, sentí una atracción inexplicable. Era joven, con músculos definidos por el trabajo arduo y una sonrisa que aceleraba mi corazón. No pasó mucho tiempo antes de que nuestras miradas se cruzaran más de lo necesario, y un coqueteo inocente se transformó en algo mucho más profundo. «Buenos días, señora. ¿Por dónde quiere que empiece?», preguntó Miguel, con ese acento ligeramente arrastrado que solo aumentaba su encanto. «Puede empezar por la pared del fondo. Necesita una reforma urgente», respondí, tratando de mantener la compostura. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Cada vez que Miguel estaba cerca, mi corazón latía más rápido. Me hacía sentir viva de una manera que no sentía desde hace años. Fue una tarde, cuando el sol estaba alto, que todo cambió. Estábamos solos en la casa. Juan había salido a una reunión importante y yo le ofrecí a Miguel un vaso de agua. Él aceptó con una sonrisa, y cuando nuestras manos se tocaron, una chispa se encendió entre nosotros. «¿Está bien?», preguntó él, mirando profundamente en mis ojos. «Estoy…», respondí, pero mi voz traicionaba el torbellino de emociones dentro de mí. Él se acercó más, y antes de que pudiera pensar, nuestros labios se encontraron en un beso ardiente. Fue como si todo el vacío dentro de mí se llenara de una sola vez. A partir de ese momento, mi vida dio un giro inesperado. Nos encontramos en secreto. Cada momento robado era una nueva aventura, una fuga de la monotonía. Sin embargo, la culpa comenzó a corroerme por dentro. Amaba a Juan, pero Miguel me ofrecía algo que no podía rechazar. Estaba atrapada entre dos mundos, cada uno tirando de mí en una dirección diferente. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Mi suegro, Héctor, vino a visitarnos. Héctor era un hombre encantador, de mediana edad, con una mirada perspicaz que parecía ver a través de las personas. Siempre tuvo una relación amistosa conmigo, pero nunca pasó de eso. Hasta ese día. Juan estaba fuera de la ciudad, y Héctor decidió pasar a ver cómo estaba. Fue una visita inocente al principio, pero a medida que hablábamos, sentí algo diferente en el aire. «¿Estás bien, querida?», preguntó él, con una preocupación sincera en los ojos. «Estoy bien, solo un poco cansada», mentí, tratando de desviar la mirada. «Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿verdad?», insistió, acercándose más de lo normal. «Claro, Héctor. ¿Eres de la familia?», respondí, tratando de mantener la conversación ligera, pero él no retrocedió. Esa tarde, mientras Miguel trabajaba en el patio, Héctor me abrazó. Un abrazo que duró más de lo debido y despertó en mí sensaciones que no sabía que existían. Estábamos tan cerca que podía sentir su aliento cálido en mi rostro, y antes de que pudiera reaccionar, me besó. «Héctor, no podemos…», traté de protestar, pero mi cuerpo no obedecía. «Ambos sabemos que hay algo más aquí», susurró, y en ese momento estaba perdida. Entre besos y caricias, me entregué a él. Estaba traicionando a Juan no solo con un hombre, sino con dos, y ambos tan diferentes entre sí. La pasión desenfrenada con Miguel y el deseo prohibido con Héctor. Estaba en una montaña rusa emocional, sin saber cómo terminaría todo esto, pero una cosa era segura: mi vida nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y secretos.
Cada encuentro clandestino con Miguel y cada momento robado con Héctor me dejaban en un estado de éxtasis y culpa. Vivía una vida doble, donde el riesgo de ser descubierta solo aumentaba mi adrenalina. Juan, ajeno a todo, continuaba con su rutina de trabajo, confiando ciegamente en mí. Miguel y yo encontrábamos tiempo para vernos siempre que podíamos. Era un amante apasionado, y cada momento juntos era como un sueño del que no quería despertar. Pero con Héctor, la situación era diferente. Sus caricias eran más calculadas, y sabía exactamente cómo hacerme perder el control. El peligro de ser descubierta con él era aún mayor, lo que hacía todo más emocionante. «Necesitamos ser más cuidadosos», dijo Miguel una noche, mientras estábamos acostados en la cama, respirando pesadamente después de otro encuentro. «Lo sé, pero no puedo mantenerme alejada de ti», respondí, sintiendo el dolor de la realidad golpeándome. «¿Y qué hay de Héctor?», preguntó, sorprendiéndome con su percepción. «¿Qué quieres decir?». Traté de disimular, pero él ya lo sabía. «Los vi juntos. No soy ciego». Su voz estaba llena de dolor. «Miguel, yo...». No pude encontrar las palabras correctas. «No te preocupes, no le diré a nadie. Pero recuerda, estás jugando con fuego». Esa conversación me dejó inquieta. Si Miguel sabía, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que Juan descubriera todo? La culpa comenzó a consumirme, pero el deseo seguía siendo más fuerte. Héctor, por su parte, parecía cada vez más seguro de sí mismo, actuando como si todo estuviera bajo control. «Estás hermosa hoy», dijo Héctor una tarde, mientras Juan estaba fuera. «Para con eso, Héctor. No puedo seguir con esto». Mi voz temblaba, pero él solo sonrió. «No finjas que no te gusta». Se acercó y me besó de nuevo, y una vez más, cedí. Mi mundo se estaba desmoronando lentamente, pero estaba cegada por el placer y la emoción. Cada día era un nuevo desafío, una nueva mentira para mantener la verdad oculta. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía parar. Lo que no sabía era que todo esto estaba a punto de explotar de una manera que jamás podría haber imaginado. Las semanas pasaron como un borrón, y me encontraba cada vez más envuelta en mi red de mentiras y traiciones. Miguel continuaba trabajando en la casa, y cada día era una nueva oportunidad para encontrarnos. Héctor, por su parte, venía a visitar con más frecuencia, siempre encontrando una excusa para estar cerca de mí. Estaba en un estado constante de tensión, esperando el momento en que todo se derrumbaría. Fue una noche de viernes cuando ocurrió la primera gran vuelta de tuerca. Juan estaba fuera, en un viaje de negocios, y yo estaba sola en casa. Miguel terminó su trabajo más temprano y estábamos en el cuarto, disfrutando el tiempo juntos. De repente, sonó el timbre. Mi corazón se aceleró. «¿Quién será a esta hora?», pregunté, tratando de ocultar mi nerviosismo. «Tranquila, me esconderé en el baño», dijo Miguel, levantándose rápidamente. Fui a la puerta y, para mi sorpresa, era Héctor. Parecía perturbado, lo cual no era común. «Héctor, ¿qué haces aquí tan tarde?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Necesitamos hablar. Es importante». Entró sin esperar una invitación, y cerré la puerta detrás de él. Llevamos la conversación a la sala, donde comenzó a hablar sobre algunos problemas financieros que Juan estaba enfrentando. Trataba de prestar atención, pero mi mente estaba en el cuarto, donde Miguel se escondía. De repente, un ruido proveniente del pasillo hizo que Héctor levantara la cabeza. «¿Qué fue eso?», preguntó mirando hacia el cuarto. «Nada, debe ser el viento», respondí rápidamente, pero no parecía convencido. Héctor se levantó y comenzó a caminar hacia el pasillo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que él podría escucharlo. Cuando abrió la puerta del cuarto, vio a Miguel saliendo del baño. El shock en el rostro de Héctor fue inmediato. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Héctor,
su voz llena de furia. «Héctor, ¿puedo explicarlo?». Traté de decir, pero no quería escuchar. «¿Estás engañando a mi hijo con él? ¿Y justo aquí, en su casa?». La ira en sus ojos era palpable. Yo... Las palabras fallaban. Miguel intentó intervenir, pero Héctor lo empujó contra la pared. «¡Sal de mi casa ahora!», gritó Héctor, y Miguel, percibiendo la gravedad de la situación, salió rápidamente. Yo estaba en lágrimas, tratando de encontrar una manera de explicar lo inexplicable. «Héctor, por favor, escúchame», imploré. «No hay nada que explicar. Has destruido todo», gritó, saliendo de la casa y dejándome sola en la sala, desolada. Mi mente giraba en 1000 direcciones diferentes. Sabía que, a partir de ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. La traición estaba descubierta y no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de miedo y arrepentimiento. No había podido dormir bien, pensando en cómo reaccionaría Juan cuando se enterara. Héctor tenía todas las razones para contarle, y sabía que era solo cuestión de tiempo. Decidí tomar una acción antes de que fuera demasiado tarde. Tomé mi teléfono y llamé a Juan, tratando de mantener la voz estable. «¿Hola?», contestó con su voz tranquila y habitual. «Juan, necesitamos hablar. Es urgente». Mi voz estaba temblorosa. «¿Qué pasa, querida?», preguntó preocupado. «Prefiero hablar en persona. ¿Puedes volver a casa lo antes posible?», imploré. «Claro, estoy en camino», respondió, y sentí un nudo formarse en mi estómago. Mientras esperaba a Juan, la casa parecía más fría y vacía que nunca. Caminé de un lado a otro, tratando de imaginar cómo explicaría todo. Las horas pasaron lentamente, y finalmente escuché el sonido de su coche en el garaje. Juan entró en casa con una expresión de preocupación. Vino directamente hacia mí y tomó mis manos. «¿Qué está pasando, mi amor?», preguntó, mirándome profundamente a los ojos. «Juan, yo...». Las palabras fallaban. «He hecho algo terrible, algo que te va a lastimar mucho». Frunció el ceño, confundido y preocupado. «¿Qué quieres decir?», insistió. Respiré hondo y le conté todo. Cada detalle doloroso, desde el comienzo de mi aventura con Miguel hasta los encuentros secretos con Héctor. No omití nada, sabiendo que la verdad, por más dolorosa que fuera, era lo único que podía ofrecer en ese momento. Juan escuchó en silencio, su rostro alternando entre el shock y el dolor. Cuando terminé, se alejó lentamente, como si necesitara espacio para procesarlo todo. «¿Me has engañado con 2 hombres?». Su voz estaba llena de incredulidad. «Sé que es imperdonable. Lo siento mucho, Juan». Las lágrimas corrían por mi rostro. «¿Por qué lo hiciste? Te amaba, siempre hice todo por ti». Su voz estaba llena de emoción. Estaba perdida, me sentía sola. No hay excusas, lo sé. Intenté acercarme, pero se apartó. «Necesito tiempo para pensar. Esto es demasiado para procesar». Salió de la casa, dejándome sola otra vez. Los días siguientes fueron una tortura. Juan se mudó temporalmente a casa de un amigo y me quedé sola con mi culpa y arrepentimiento. Miguel no dio más señales, y Héctor también desapareció. Estaba aislada, sin saber qué hacer o cómo arreglar las cosas. Mis pensamientos eran una espiral constante de desesperación. Un día, mientras estaba sentada en la sala, escuché una llamada en la puerta. Mi corazón dio un vuelco, esperando que fuera Juan. Para mi sorpresa, era Héctor. Entró sin decir una palabra, su rostro serio y tenso. «Héctor, por favor, escúchame». Comencé, pero levantó la mano para silenciarme. «Ya he escuchado suficiente. No vine aquí para pelear, sino para resolver esto de una vez por todas», dijo, su voz fría y controlada. «¿Qué quieres decir?», pregunté nerviosa.
Juan me pidió que viniera a recoger algunas de sus cosas. Está decidido a separarse de ti. Sus palabras fueron como una daga en mi corazón. Héctor, sé que me equivoqué, pero amo a Juan. No quiero perderlo. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. No sé si hay algo que puedas hacer para cambiar su opinión. Pero una cosa es segura, necesitas enfrentar las consecuencias de tus acciones. Recogió una maleta y comenzó a juntar las cosas de Juan. ¿Y nosotros?, pregunté, sintiéndome más vulnerable que nunca. ¿Nosotros? No existe nosotros. Lo que pasó entre nosotros fue un error, un momento de debilidad que nunca debería haber sucedido. Su voz era firme. Sentí un desespero aplastante. Estaba perdiendo todo lo que amaba, todo lo que me importaba. Mientras Héctor recogía las cosas de Juan, cada movimiento suyo era un recordatorio de cómo había destruido mi propia vida. Cuando se fue, me tomó un tiempo darme cuenta de que estaba sola de nuevo. Las horas pasaron lentamente, y la casa parecía más vacía que nunca. Sabía que había perdido la confianza de Juan, el respeto de Héctor y el afecto de Miguel. Estaba en un punto sin retorno, y el dolor de la pérdida era insoportable. Juan regresó a casa después de unos días, pero el hombre que entró por la puerta no era el mismo que se había ido. Sus ojos estaban apagados, su postura era rígida y distante. No dijo una palabra mientras pasaba junto a mí y se dirigía al cuarto. Lo seguí, desesperada por intentar arreglar las cosas. «Juan, por favor, ¿podemos hablar?», imploré, mi voz llena de desesperación. «¿Qué hay que hablar, Sofía?», respondió, su voz fría y desapasionada. «Has traicionado mi confianza, nuestro matrimonio. No sé si hay algo que decir. Sé que me equivoqué. No estoy pidiendo que me perdones de inmediato, pero por favor, dame una oportunidad de hacer las cosas bien». Estaba de rodillas, suplicando por una segunda oportunidad. ¿Una oportunidad? ¿Crees que puedes simplemente borrar todo esto?, sacudió la cabeza, incrédulo. No espero eso, pero te amo, Juan, y haré cualquier cosa para reparar lo que rompí. Mi voz estaba llena de emoción. ¿Amar? ¿Sabes lo que es el amor? Porque lo que hiciste no parece amor para mí. Se levantó, la ira finalmente aflorando. Estaba perdida, confundida. Traté de explicar, pero no quería escuchar. Deja de usar eso como excusa. Tomaste una decisión, varias decisiones, y ahora tendrás que lidiar con las consecuencias. Tomó una maleta y comenzó a empacar sus cosas. Juan, por favor, no te vayas. Podemos intentar salvar esto. Podemos ir a terapia. Cualquier cosa. Estaba desesperada. No sé si hay algo que salvar, Sofía. Me miró, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Juan salió de casa esa noche, y mi mundo se derrumbó por completo. Llamé a mi mejor amiga, Ana, buscando consuelo. Ella vino de inmediato, encontrándome en un estado deplorable. «Sofía, ¿qué ha pasado?», preguntó sentándose a mi lado y abrazándome. «He destruido todo, Ana. Engañé a Juan con Miguel, el albañil, y con Héctor, mi suegro. Ahora él sabe todo y se ha ido». Sollozaba, sintiéndome más perdida que nunca. «Dios mío, Sofía, ¿cómo pasó esto?». Parecía conmocionada, pero su voz era suave. «No lo sé. Me sentía sola, abandonada, y busqué consuelo en las personas equivocadas», admití, sintiendo la culpa aplastante. «Superaremos esto. No estás sola. Estaré aquí para ayudarte a reconstruir tu vida, sin importar lo que pase». Ana me sostuvo firme. Su presencia era lo único que me mantenía cuerda en ese momento. Los días siguientes fueron sombríos. Traté de contactar con Juan varias veces, pero no respondía. Héctor y Miguel desaparecieron de mi vida, y estaba completamente sola. Mis intentos de salvar mi matrimonio parecían inútiles, y cada día era una lucha por encontrar fuerzas para seguir adelante.
Un mes pasó desde que Juan salió de casa. Durante ese tiempo, intenté de todo para contactarlo, para pedir una nueva oportunidad. Finalmente, accedió a encontrarse conmigo en un café cerca de donde estábamos viviendo. Estaba nerviosa, pero esperanzada de que podríamos encontrar una manera de salvar nuestro matrimonio. Llegué al café temprano y esperé ansiosamente. Cuando Juan entró, parecía cansado, pero decidido. Se sentó frente a mí, y por un momento hubo un silencio incómodo. «Gracias por venir», dije, tratando de ocultar el temblor en mi voz. «Vamos al grano, Sofía. ¿Qué quieres?» Su voz era fría y directa. «Quiero pedir disculpas desde el fondo de mi corazón. Sé que mis acciones fueron imperdonables, pero todavía te amo y quiero intentar arreglar las cosas». Mis palabras salieron rápidamente, llenas de desesperación. ¿Arreglar? ¿Realmente crees que podemos simplemente arreglar esto? Sacudió la cabeza, incrédulo. No será fácil, lo sé, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Respondí, tratando de mostrar mi determinación. Juan suspiró, mirándome con una mezcla de dolor y cansancio. Le settimane passarono e io ero sempre più divisa tra Raul e Filippo. Le bugie che raccontavo a Filippo si accumulavano e diventavano sempre più difficili da mantenere. Ma l'attrazione e l'amore che sentivo per Raul erano irresistibili. Una sera, dopo un incontro particolarmente appassionato con Raul, tornai a casa e trovai Filippo che mi aspettava nel soggiorno, con un'espressione seria sul volto. «Dobbiamo parlare», disse, con voce bassa e controllata. Sentii un brivido lungo la schiena mentre mi avvicinavo. «Certo», risposi, cercando di sembrare casuale. «Di cosa si tratta?» Sofía, no sé si tengo fuerzas para esto. Me has roto de una manera que nunca pensé posible. Cada vez que te miro, veo la traición, la mentira. Hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. Lo entiendo, y acepto toda la culpa. Pero por favor, dame una oportunidad de mostrar que puedo ser mejor. Podemos buscar terapia de pareja, intentar reconstruir nuestra confianza. Mi voz temblaba, pero seguí adelante. Juan permaneció en silencio por un largo tiempo, y el silencio entre nosotros era casi insoportable. Finalmente, habló. «Necesito más tiempo, Sofía. No puedo tomar esta decisión ahora. Todavía estoy tratando de lidiar con todo esto». Sus palabras eran una mezcla de esperanza y dolor. «Está bien, lo entiendo. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a luchar por nosotros, por nuestro matrimonio». Tomé su mano, esperando que sintiera mi sinceridad. Juan se alejó lentamente. «Voy a pensar en ello, pero por ahora necesitamos espacio». Se levantó y sentí un nudo en el corazón. «Gracias por escucharme», dije, mientras se alejaba. Volví a casa, sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. Las semanas siguientes fueron una lucha constante por encontrar un equilibrio entre mi culpa y mi determinación de reconquistar a Juan. La terapia de pareja comenzó poco después, y fue un proceso doloroso, pero necesario. Juan y yo nos encontramos con la terapeuta, que nos ayudó a enfrentar nuestras emociones y a comenzar a reconstruir la confianza. Era un proceso lento, lleno de altibajos, pero cada pequeña victoria era una esperanza renovada. Mientras tanto, la ausencia de Héctor y Miguel todavía pesaba en mi mente. Sabía que necesitaba enfrentar esos fantasmas, pero estaba enfocada en salvar mi matrimonio. Cada sesión de terapia era una batalla, y cada día sin Juan a mi lado era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Después de algunos meses de terapia, Juan y yo comenzamos a ver pequeñas mejoras en nuestra relación. Todavía estaba herido, y la confianza seguía siendo frágil, pero había un atisbo de esperanza. Decidimos dar un paso importante y salir juntos a cenar, un intento de recuperar algo de normalidad. En el restaurante, tratamos de hablar sobre cosas ligeras, evitando el tema doloroso que nos acechaba.
Sin embargo, la tensión era palpable, y cada pausa en la conversación era un recordatorio silencioso de lo que aún necesitábamos resolver. ¿Cómo te sientes, Juan?, pregunté, tratando de romper el hielo. Estoy intentando, Sofía. Realmente lo estoy. Pero sigue siendo difícil. Suspiró, mirando el menú sin realmente verlo. Lo sé. Y estoy aquí para lo que necesites. Mi voz era suave, llena de arrepentimiento. La cena fue una mezcla de pequeños avances y momentos de incomodidad. Pero era un comienzo, un paso en la dirección correcta. Cuando volvimos a casa, sentimos una leve sensación de alivio, como si hubiéramos superado una pequeña barrera. Sin embargo, la paz se rompió pocos días después. Estaba en casa, arreglando algunas cosas, cuando escuché una llamada en la puerta. Abrí y quedé sorprendida al ver a Miguel. Parecía perturbado, nervioso. «Miguel, ¿qué haces aquí?», pregunté, mi voz llena de sorpresa y miedo. «Necesitamos hablar, Sofía. Hay algo que necesitas saber». Entró sin esperar una invitación. «¿Qué es tan urgente?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Héctor, él te está manipulando», Miguel dijo, su voz temblando. «¿Qué quieres decir?». Estaba confundida y preocupada. Él me buscó después de que Juan descubriera todo. Héctor quería que me quedara callado sobre nuestro caso y sobre cualquier cosa que pudiera perjudicarlo. Está intentando controlar todo, Sofía. Miguel parecía desesperado para que le creyera. «¿Por qué me estás contando esto ahora?», pregunté, tratando de entender sus motivaciones. «Porque él no es quien tú crees. Héctor está jugando un juego peligroso, y tú estás en medio de todo». Miguel tomó mi mano, su mirada intensa. Mi mente giraba con la nueva información. Si lo que Miguel decía era verdad, Héctor estaba manipulando todo desde el principio. Mi corazón latía acelerado mientras intentaba procesar todo. «Necesito pensar sobre esto», dije, tratando de mantener la calma. Miguel se fue, dejándome sola con mis pensamientos. Llamé a Ana y le pedí que viniera. Cuando llegó, le conté todo, desde la visita de Miguel hasta la manipulación de Héctor. «Sofía, esto es grave. Necesitas contarle a Juan». Ana estaba preocupada. «Lo sé, pero ¿cómo va a reaccionar?». Mi voz estaba llena de incertidumbre. «Necesitas saber la verdad. No puedes seguir con esta manipulación en tu vida». Ana sostuvo mi mano. Su apoyo me daba fuerza. Decidí contarle a Juan esa noche. Cuando llegó, me senté con él y le expliqué todo. Sus reacciones variaron de shock a ira, pero finalmente entendió la gravedad de la situación. «Vamos a resolver esto juntos, Sofía», Juan dijo, su voz firme. Sabíamos que tendríamos que enfrentar a Héctor y exponer sus manipulaciones. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, y yo estaba lista para enfrentar lo que viniera, con Juan a mi lado. Juan y yo decidimos enfrentar a Héctor juntos. Estábamos decididos a descubrir la verdad y exponer sus manipulaciones. La tensión era palpable mientras nos dirigíamos a su casa. Cuando llegamos, Héctor parecía sorprendido al vernos juntos. «¿Qué está pasando?», preguntó, tratando de mantener la compostura. «Necesitamos hablar, Héctor. Sobre todo», Juan dijo, su voz llena de determinación. «Claro, entren». Héctor nos invitó a pasar, pero había una mirada de preocupación en sus ojos. Nos sentamos en la sala, y el silencio era opresivo. Finalmente, Juan comenzó a hablar. «Héctor, sabemos lo que hiciste. Sabemos que manipulaste la situación para separarnos», Juan dijo, su voz firme. Héctor intentó negarlo, pero la verdad estaba clara. Había intentado controlar la narrativa, manipular las emociones de todos los involucrados y usar la situación a su favor. «¿Por qué hiciste esto, Héctor?», pregunté, sintiendo el dolor de la traición una vez más. «Intentaba proteger a la familia. Pensé que no eras lo suficientemente buena para Juan», Héctor admitió,
su voz llena de arrepentimiento. No tenías derecho a decidir eso. Destruiste nuestras vidas. Juan estaba furioso, pero su voz temblaba de emoción. Héctor trató de disculparse, pero el daño ya estaba hecho. Salimos de allí sabiendo que habíamos expuesto la verdad, pero el dolor aún era profundo. Volvimos a casa, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. En los días siguientes, Juan y yo continuamos con nuestra terapia y tratamos de reconstruir nuestra vida juntos. La confianza aún era frágil, pero estábamos determinados a superar todo. Sabíamos que sería un largo camino, pero estábamos listos para enfrentar cada desafío. La revelación de la manipulación de Héctor trajo una nueva perspectiva a nuestra relación. Juan y yo comenzamos a trabajar más intensamente en la terapia, abordando no solo las cuestiones de confianza, sino también las profundas heridas emocionales que ambos cargábamos. La presencia constante de Ana como mi confidente y amiga fue un pilar de fuerza durante este periodo. En una de las sesiones de terapia, nuestra terapeuta sugirió que hiciéramos un viaje juntos, para reconectarnos lejos de las presiones y recuerdos de casa. Juan estuvo de acuerdo, y decidimos pasar un fin de semana en una cabaña en la montaña. El viaje fue un cúmulo de emociones. Lejos de todo, pudimos conversar abiertamente, sin distracciones. Caminamos por el bosque, respirando el aire fresco y disfrutando de la tranquilidad que nos rodeaba. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, pregunté una noche, mientras estábamos sentados alrededor de una fogata. ¿Cómo podría olvidarlo? Eras la mujer más hermosa de la fiesta. Juan sonrió, una sonrisa que no veía desde hacía mucho tiempo. Y tú eras el hombre más encantador que había visto. Sonreí de vuelta, sintiendo una chispa de esperanza. Esa noche fue un punto de inflexión. Hablamos sobre nuestros sueños, miedos y lo que esperábamos del futuro. Por primera vez en meses, sentí que había una oportunidad real de reconstruir lo que habíamos perdido. Volvimos del viaje más fuertes, pero aún conscientes de que la jornada estaba lejos de terminar. La presencia de Héctor aún pendía sobre nosotros, pero decidimos enfocarnos en nuestro amor y en nuestra familia. Sabíamos que habría días difíciles, pero estábamos listos para enfrentarlos juntos. 6 meses después, la vida estaba lentamente volviendo a la normalidad. Juan y yo aún estábamos en terapia, pero ahora nuestras sesiones eran más sobre mantener la conexión que sobre reparar daños. Nuestra relación se estaba fortaleciendo cada día y estábamos redescubriendo el amor que nos unió. Un día, al volver del trabajo, Juan me sorprendió con un ramo de flores para la mujer que está reconstruyendo mi corazón, dijo, entregándome las flores. Gracias, Juan. Tú también estás reconstruyendo el mío. Sonreí, sintiendo una oleada de felicidad. Nuestra jornada fue ardua, llena de desafíos y momentos de desesperación. Pero al final, encontramos una nueva manera de amar, más fuerte y más profunda. Sabíamos que el pasado nunca se borraría, pero estábamos listos para construir un futuro juntos, basado en la verdad y el amor. Y así, mi historia de traición y dolor se transformó en una historia de redención y esperanza. Perdí muchas cosas en el camino, pero gané algo aún más valioso: la oportunidad de empezar de nuevo y hacer las cosas bien.